Bueno, en otro encuentro de Pensándonos a nosotros mismos, hoy tenemos la oportunidad de conversar con Walter Formento. Walter es un licenciado en Sociología, un viejo y joven militante político además. Es presidente del Encuentro Nacional Popular y Latinoamericano y además es coordinador y además preside el Centro de Investigaciones de Política Económica, el CIEPE. Estas serían las caracterizaciones institucionales de Walter, pero fundamentalmente debemos destacar de él es su profunda y tenacidad de trabajo en la construcción política en el plano de los movimientos nacionales. Así que bueno, gracias Walter por estar acá y ponernos a dialogar un poco. Una primera pregunta que es ver tu reflexión, tu punto de vista, porque bueno, estamos en vísperas, en todo el proceso de las vísperas de las elecciones 2011, y bueno, ya han pasado unos días donde ya tenemos las definiciones de las candidaturas, del espectro de los partidos políticos que se presentan, las expresiones de cómo estas expresiones políticas se materializan en listas de candidatos a niveles locales, a niveles provinciales. Tenemos la fórmula presidencial, digamos, que tanto algunos estaban reclamando que se retrasaba en términos de la fórmula presidencial, o sea, del compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿cómo caracterizás esta situación en términos, si existe algún elemento como para decir si los procesos de construcción política están cambiando o tienen alguna particularidad en este momento? Bueno, a lo mejor para empezar a reflexionar eso, uno tendría que ir planteando como aspectos salientes. Y hay una primera frase y definición de la presidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, de Cristina Kirchner, el día sábado mismo, cuando inicia lo que va a ser de alguna manera la presentación de la fórmula central de presidenta y vicepresidenta. Y ella dice, en el 2008, a partir de la caída del Lehman Brothers, no lo dice exactamente así, pero yo para situarlo, a partir de septiembre del 2008, el mundo cambió para siempre y cambió profundamente, es decir, cambió profundamente y cambió para siempre. En ese marco es donde yo recibo, dice, junto con Néstor, a este muchacho, dice que es Vudú, que viene con un planteo de que si el mundo se cae, particularmente el mundo financiero, el de los grandes bancos y de los grandes fondos financieros de inversión global, que justamente son aquellos que controlan los fondos de pensión y de jubilación, esos 97.000 millones de dólares en ese momento, se presentan las condiciones políticas, porque se debilita profundamente las capacidades de poder de estos grupos financieros, porque se inicia un enfrentamiento profundo entre ellos, y por el otro lado la oportunidad histórica en términos económicos de recuperar fondos que provienen del pueblo trabajador, justo para aplicarlos, definitivamente a la potenciación del proyecto nacional y latinoamericano. Y por otro lado, esta situación, esta crisis financiera global, que en realidad es una guerra financiera entre grandes jugadores financieros globales, abre también la oportunidad política. Entonces, a partir de ahí, esto que creo que le da marco a ese sábado, después tenemos estas cosas que empiezan a aparecer, así. Una profundización muy fuerte que se había esbozado en el 2005, allá por octubre del 2005, de lo que se llama la crisis de las instituciones políticas, del sistema de partidos políticos. Porque en realidad
para instituir lo nuevo hay que poner en crisis las viejas instituciones. Para instituir los nuevos actores populares hay que de alguna manera poner en crisis las viejas instituciones oligárquicas e imperiales. Y eso es lo que también anuncia. Y por otro lado, vemos que en esa profundización, Cristina opta por ir profundizando el desplazamiento de militantes políticos, digamos, de vieja trayectoria, por nuevos iniciales militantes políticos. Es decir, que en realidad lo más simbólico es la apertura de espacios a un proceso de relevos generacionales políticos. Acompañado esto, además, con un incremento acelerado desde abril para acá de la cantidad de adhesiones kirchneristas, simpatías kirchneristas de sectores que no vienen de una historia peronista. Es decir, el kirchnerismo empieza a desarrollar un conjunto de afectos y un conjunto de apoyos y de adhesiones y de militancias que no provienen de una historia peronista. Así que vos entendés que de alguna forma las características de las formulaciones electorales que hoy estamos viendo y asistiendo pueden representar una caracterización diferente del proceso de construcción política. De alguna manera es una manifestación, es una caracterización de un nuevo proceso de construcción política o bien es una cuestión que puede ser algo transitorio, una cuestión coyuntural nada más. Porque bueno, como vos decís, hay un conjunto de listas en las cuales aparecen nombres nuevos, para muchos desconocidos, jóvenes, y hay un montón de nombres de larga trayectoria que no están. ¿Esto es una cuestión coyuntural o esto responde a un proceso de acumulación y construcción diferente? Bueno, creo que tal cual empieza, digamos, diciéndose en la primera frase, cuando Cristina anuncia esto es un proceso estructural. Claro que puede avanzar y profundizarse más rápido o más lento, tener avances y retrocesos, pero ya dependen de la conducción político-estratégica de la presidenta. Pero tiene antecedentes históricos estas formas estructurales de cambios y crisis, sí tiene antecedentes. El proceso que conduce Perón, digamos, no es distinto. Tiene aspectos diferentes que tienen que ver con el momento histórico del 34 al 45, pero en términos generales es muy similar. En realidad, Perón es el gran referente del irigoyenismo, de esa nueva forja que parte con la consigna y el mandato de Irigoyen sobre Jauretche, y que en realidad expresa a las grandes mayorías populares, aunque incipientemente uno lo ve en la fracción de esas clases medias militantes, populares democráticas, ese nacionalismo popular democrático que expresa Jauretche, Hernández Arregui, Cook. Y Perón, uno podría decir que en ese momento es el más grande de los irigoyenistas. Ahora, Perón se convierte en la posibilidad de una nueva síntesis histórica y por lo tanto el conductor político estratégico de esa fuerza que compone el movimiento nacional y otros sectores del empresariado, pero esencialmente el movimiento nacional, porque sintetiza no solamente al irigoyenismo, que es la identidad columna vertebral, sino que sintetiza una multiplicidad de identidades histórico-políticas, y por eso puede el 18 de octubre, no el 17,
que hablaba con Evita si salía de esa, a lo mejor se tenían que dedicar a caminar por la orilla de los ríos y las playas, pero el 18 de octubre, que la historia ya era otra, él se plantea, y el pueblo lo plantea, las grandes mayorías populares lo plantean, como que ese movimiento nacional ahora es peronista, no irigoyenista, como había sido hasta el 17. Entonces, el peronismo en ese momento no solamente resume y sintetiza al irigoyenismo histórico, popular y masivo, sino al conjunto de las otras identidades. Digo, y esto también sucedió antes, pero digo, creo que alcanza con esto que decimos. Yo digo, hoy el movimiento nacional tiene una nueva identidad síntesis que es el kirchnerismo. Ahora la pregunta sería, vamos a hacer una breve pausa. Lo que nos queda para la próxima, es decir, estamos viendo trasvasamiento generacional materializado electoralmente, estamos viendo nuevos nombres, pero la columna vertebral es la misma, subsiste. Al próximo bloque vamos a hablar de eso. Bueno, Walter, estábamos discurriendo en torno a la materialidad que implica la consolidación de las listas. Y habías comentado que bueno, hay una expresión en términos del trasvasamiento generacional que tanto planteaba la presidenta, en términos de nuevos nombres, algunos desconocidos, otros, y la no presencia de otros. Y hacías una caracterización de la similaridad, la similitud con el peronismo originario, donde se producen cambios, pero las columnas vertebrales están claramente diferenciadas. ¿Cuál es la columna vertebral de este movimiento en este momento? Bueno, yo, digamos, esta situación que hace explícita Cristina Kirchner el sábado, en realidad, muchos le prestan mucha atención a los nombres nuevos. Y en realidad yo considero que hay que prestarle atención al espacio nuevo que abre y a los procesos nuevos que abre. Porque a lo mejor los nombres nuevos llevan, de alguna manera, a ciertos debates, como si esos nombres, como si la cuestión política fuera una cuestión de nombres y no de procesos y de espacios políticos. Digo esto porque esto da paso a la pregunta de fondo que vos de alguna manera vas de alguna manera planteando, porque la columna vertebral del movimiento nacional kirchnerista es el peronismo. Porque esa es la identidad histórico-política mayoritaria en las grandes mayorías populares. Es el peronismo. Ahora, ¿cuál peronismo? El peronismo de Perón, el de San Martín, el de Evita, el de Fray Luis Beltrán. Es decir, cuando yo digo el de Fray Luis Beltrán, me estoy imaginando el pulqui, porque estoy hablando, digamos, en términos económico-políticos. ¿Cuál es la fabricación, digamos, que produce ese fuerte impacto económico, productivo, político, cultural, estratégico? El pulqui. Y eso fue Fray Luis Beltrán también en el Plumerillo cuando desarrolla las primeras industrias metalúrgicas estratégicas, sin las cuales no se puede pensar de alguna manera un proyecto nacional latinoamericano, hispanoamericano de patria grande, porque eso es San Martín, eso es Perón, eso es Evita, eso es Irigoyen y eso es el kirchnerismo en Néstor y en Cristina. Porque el kirchnerismo puede ser la nueva identidad síntesis, porque vuelve a retomar y abrazar el proyecto estratégico originario de San Martín, el de Patria Grande, esto que nosotros llamamos el proyecto nacional latinoamericano, sin el cual no hay posibilidad de victoria. Ahora, cuando uno vuelve, digamos, a Fray Luis Beltrán y las industrias estratégicas de ese momento, o el pulqui, o el satélite que de alguna manera pusimos en órbita, o el CAREM, o la producción nacional de medicamentos con los saltos cualitativos hacia adelante. Estamos de nuevo planteando
un profundo antiimperialismo. Es decir, porque ahí enfrentamos al imperio, y cuando enfrentamos el imperio realmente estamos sentando las bases del proyecto nacional, porque no hay proyecto nacional y latinoamericano sin antiimperialismo. Pero el antiimperialismo no es un discurso, es una práctica concreta. Si yo no hago producción nacional de medicamentos, si yo no hago producción y desarrollo de industrias de alto valor agregado, es decir, las estratégicas, ¿dónde está mi antiimperialismo? Puedo, en realidad, discursar en términos totalmente amables y académicos, pero si yo fabrico el pulqui, el imperio sabrá que en realidad yo lo estoy enfrentando. Lo que pasa que para que se den estos momentos históricos fundacionales, con estas oportunidades históricas, seguramente deben concurrir estos momentos de profundos enfrentamientos entre los grandes bloques financieros de poder, como fue la crisis del 29, como fue la crisis del 2008, como fue la crisis de 1890. Pero la crisis del 2008, yo veo, por ejemplo, noto en qué medida de profundidad la presidenta logra leerlo y expresarla sintéticamente en 3 palabras. Lo que a nosotros nos llevó 2000 páginas, no lo pudimos decir en 3 palabras, porque nosotros no tenemos esa facilidad, solamente somos investigadores y juntamos información en ese sentido. Entonces, luego es muy importante plantear cuál es la columna vertebral, el peronismo. Y particularmente, la columna vertebral del peronismo es el movimiento obrero. Ahora, el movimiento obrero tiene que entender que si bien encabeza el movimiento nacional, quien conduce en términos político-estratégicos la fuerza, que no sintetiza solamente al movimiento nacional en términos de las grandes mayores populares, sino que también sintetiza y debe sintetizar a extensas fracciones de pequeños y medianos empresarios, para los cuales el Estado se le tiene que volver el lugar donde pueden ser proveedores y seguir creciendo y reemplazar a las transnacionales y a las multinacionales financieras globales como sus esquemas en las cuales son proveedoras. Porque en ese esquema de transnacionales y multinacionales ellos son neoliberales y son un proyecto financiero neoliberal, y en términos de un Estado emprendedor que es nacional y suramericano, pues si no, no puede ser, este movimiento de pequeños y medianos productores, que de alguna manera en un momento encabezó Gelbar y ahora veremos quién, pueden sintetizar correctamente. Entonces, eso es lo que el peronismo como identidad histórica tiene que tener en cuenta, porque también debe saber que eso es parte del movimiento, digamos, de la fuerza, y saber que estos son los tiempos que el conductor estratégico tiene que ir sintetizando, pero tampoco debe desconocer que en términos reales el peronismo expresado por aquellos que están comprometidos con las industrias estratégicas, es decir, con la fabricación de los cañones allá por Fray Luis Beltrán o por Sabio allá por los 40, o por el pulqui, o hoy por lo que se llaman estas industrias estratégicas de nuestro tiempo, es lo que de alguna manera los tiempos que tiene que ir resumiendo. Y en ese sentido también tiene que entender que a partir del 2008 también se recupera el programa que fue interrumpido el 24 de marzo del 76, y recuperar el programa de transformaciones profundas que se interrumpe el 24 de marzo del 76, significa recuperar nuevamente el proceso de rearticulación de la fuerza que fue desarticulada entre el 76 y el 79. Ahora bien, vos decías, me quedaba con una partecita, lo que a nosotros nos llevó cientos o miles de páginas para explicar y describir, la presidenta lo sintetizó en una cortísima frase. También ocurre que en esta actualidad de nuestro país, el grado de adhesión que significa lo que representó Néstor y representa Cristina hoy en día, esta adhesión a un modelo y a un proyecto nacional, vemos que en el sentido común de la gente no necesitan demasiadas explicaciones. Es decir, lo interesante de esto es que hay un proceso de adhesión que
que transcurre obviamente por el peronismo, pero también genera un proceso de apoyo mucho más abarcativo que el peronismo, y no con grandes definiciones, porque si algo caracteriza de que no tenemos demasiadas definiciones, sino tenemos hechos y acciones, y hay una percepción por parte, creo, de las mayorías populares, de entender cuál es el significado del proyecto. Porque no estamos con un proyecto con enunciados muy detallados. Fundamentalmente lo que guía este proyecto es el accionar, y la gente ha adivinado dónde es el sentido estratégico de esto, y lo apoya, y y lo toma para sí en un plano primero en un plano emotivo y de afecto por estas ideas. Lo representado por la muerte de Néstor, donde nos sorprendió esta cuestión mayoritaria de el pueblo ir a despedir al líder en forma casi sorprendente, ¿no? Nos sorprendió la avalancha de gente que se vio, digamos, afectada por sus emociones ahí. Entonces, este es un proceso muy complejo y muy rico, ¿no? Y por otra parte, un proceso que tiene una potencia muy importante. ¿Lo emparenta esto con otros procesos latinoamericanos, iberoamericanos, parecidos? Yo creo que sí, y está bastante bien dicho por vos, digamos, Ricardo, en el modo que lo vas planteando y relatando, porque en realidad los pueblos, las grandes mayorías populares, intuyen esto con una fuerte esperanza, porque en realidad la desesperanza de los 90, la desesperanza del 76 hasta el 2003, fue tan grande que las primeras pequeñas grandes luces del 2004, lo que primero alumbraron e iluminaron es la esperanza del pueblo, que necesita esperanzarse, pero que se iba confirmando a cada paso. Si bien hasta, digamos, el 2008, en realidad eran grandes batallas que estaban distantes, digamos, de la cuestión concreta de los pueblos, porque, por ejemplo, recuperar de alguna manera que las Fuerzas Armadas, particularmente en sus cúpulas, no fueran ocupadas directamente por norteamericanos, británicos y otros. Lo mismo en las policías y lo que se llaman fuerzas de seguridad, es decir, por DEAs y anexos. O la Corte Automática, la Suprema Corte Automática. Es distante, pero son pequeñas señales distantes y abstractas para la grande mayoría. Ahora, cuando uno avanza reemplazando desocupación por ocupación, aunque sea informal, cuando uno avanza con un programa como es el Argentina Trabaja, de cooperativas para todos aquellos que han sido olvidados de todo lo olvido, y en realidad uno vuelve a estar adentro del tablero. Y esto lo complementa la asignación universal por hijo, o un conjunto de políticas que tienen que ver con pensiones graciables, no graciables. Bueno, las señales son claras. Son claras, concretas, palpables. No necesitan demasiada explicación. Palpables. Pero además, el pueblo se da cuenta, por ejemplo, que la teoría acerca del derrame no va, y lo que va es la teoría de lo que se llama la insurgencia popular, es decir, que los dineros que motorizan el mercado interno insurjan desde los bolsillos de las mismas mayorías populares, y entonces el que dibuja la sonrisa en el almacenero del barrio o en el tendero del barrio son ellos, porque en realidad es el gran motor en un mundo que se paraliza, es decir, en un mundo central, donde las economías norteamericanas, británicas y europeas están paralizadas, crecen al 1%, al 2%. Ahora vamos a ir a un corte y me gustaría, ya con una visión desde el CIEPE, ¿no? Que nos explique esta cuestión de lo global y lo económico global, cómo lo estamos viendo ahora, si hay alguna actualización al respecto. Vamos a un cortecito.
Desde el CIEPE, ¿cómo se analiza o cómo se actualiza la situación de la crisis global, como vos bien expresabas, que se expresa en septiembre del 2008, pero bueno, pero que tiene sus antecedentes, claro, que viene arrastrándose? ¿Cómo estamos ahora? Esta crisis financiera global, que en realidad para todos ya le queda más claro que es una profunda guerra financiera entre jugadores financieros, que al enfrentarse entre ellos desfinancian todas las oposiciones políticas a los proyectos nacionales suramericanos, sea en Sudamérica, sea en África o sea en Asia. Porque cuando se pelean entre ellos, desfinancias los movimientos políticos de carácter financiero. Por eso las oposiciones están entre perdidas y desfinanciadas, que llevan a sus infinitas fracturas y impotencias. Eso es interesante. A ver, dale un poquito más, a ver. Porque no hay movimiento político sin un movimiento económico financiero que lo sustente, lo proyecte y lo sustente. Es decir, incluso el mismísimo movimiento de carácter político estratégico que encarnaba el monopolio mediático Clarín como el gran partido mediático financiero, el organizador político, con la crisis financiera también entra en crisis, porque en realidad entra en crisis Goldman Sachs como el gran financiador y vertebrador. Esta fragmentación de la oposición y esta falta es una oposición que no está caracterizada como oposición ni siquiera. Sí. ¿Tiene su fundamento en esto que está diciendo? Por supuesto, es lo que lee también el Perón y el GO en 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que ellos la venían viendo con el inicio de la Guerra Civil Española, que fue parte de esa crisis financiera del 29. Por eso ese movimiento recupera todas las banderas sanmartinianas del proyecto nacional y sudamericano y avanza en el 43, en el 44 y el 45, incluso en medio de todas las contradicciones en el seno de lo que era ese movimiento ascendente. Es lo mismo que tenemos hoy, es decir, la fractura de los partidos del régimen, es decir, de aquellos intereses que de alguna manera dentro de la UCR o dentro del PJ, de alguna manera expresaban no el proyecto nacional, sino justamente el proyecto financiero global. Fragmentado, enfrentado, estos grandes intereses financieros, justamente lo que se queda de alguna manera sin columna vertebral financiera son esas expresiones dentro del PJ y de la UCR que hacían del PGJ y SR eso que nosotros vimos como el menemismo y el delarruismo, que es una forma fácil de referirse a eso. Entonces, luego, así como Perón, tanto Néstor y Cristina. La pregunta que viene es, este enfrentamiento entre ellos, entre estos grupos financieros globales, ¿cuánto tiempo se va a prolongar y su pendiente es de profundización o de salida? Cristina lo que dice el sábado, cuando anuncia la fórmula, dice, esta crisis llegó para quedarse y llegó para quedarse mucho tiempo, lo cual nos va a dar a nosotros mucho tiempo para profundizar el proyecto nacional y por eso yo tengo margen para iniciar de alguna manera, al no tener oposición política, para iniciar de alguna manera un proceso de crisis al interior del movimiento nacional mismo y abrir procesos nuevos y espacios nuevos al desarrollo de nuevas militancias políticas y de nuevos cuadros políticos con nuevos valores políticos, estratégicos y culturales. Entonces, en este sentido, ¿cómo está el análisis? La crisis financiera global, este enfrentamiento en los grandes jugadores financieros, se profundiza. No hay una solución en el corto plazo. Se profundiza y se espera que el pico de profundidad llegue allá por el 2016-2017. Tiene indicadores concretos hoy, por ejemplo. El dólar como moneda global está hackeada y el euro como moneda global de reemplazo está hackeada. ¿Por quién? Por la Bolsa de Londres. ¿Estamos hablando de Inglaterra? No, estamos hablando de la ciudad financiera de Londres que hackea las dos grandes monedas globales, el dólar que lo es, el euro que se planteaba como reemplazo. ¿Y qué está planteando como alternativa?
la moneda global, el Bancor, eso que había de alguna manera pensado Keynes en el 44 en lo que fue las negociaciones de Bretton Woods, donde en realidad Estados Unidos, el Pentágono, se impone a Londres. ¿Y qué posibilidades tiene Londres de imponerse al dólar de Estados Unidos y al euro de la Unión Europea? Por ahora, muy pocas. Si bien expresa el movimiento ascendente y propositivo, en realidad la situación es de empate. Y esta situación de empate, ¿en qué sentido favorece o desfavorece a los proyectos nacionales latinoamericanos de liberación? Una pregunta aclaratoria, en términos de canal comunitario. Cuando vos decís la Bolsa de Londres, Sí. ¿estás hablando del Imperio Británico? No, estoy hablando, porque el Imperio Británico uno lo expresa en la corona británica, que recorre la corona española y la corona vaticana. Es decir, otra cosa es la Bolsa de Londres, que son los viejos intereses financieros que vienen de alguna manera, uno lo puede buscar en el tiempo desde 1430 con aquellos venecianos, que en realidad son esos fondos. Y que hoy uno le podría poner un nombre y apellido en la Rothschild, en la gran banca Rothschild. Eso es la Bolsa de Londres, que en realidad se asienta en la ciudad autónoma de Londres, la ciudad financiera autónoma de Londres, enfrentada digamos, a la corona británica. Pero que construye de alguna manera su Estado, no basado en el concepto de país, sino en una red de ciudades financieras globales, y por lo tanto, tanto la veo en Londres como la veo en la bolsa de Hong Kong y Shanghái. Por lo tanto, cuando yo digo, es decir, Inglaterra está paralizada, su economía está paralizada, los intereses de Londres crecen al 11% porque ellos, sus intereses los tienen situados en Shanghái, es decir, son parte de alguna manera de esos intereses que funciona y opera en China. No son Pekín, son Shanghái. Entonces, cuando la calificadora de riesgo, la Standard & Poor's, califica que el dólar es una moneda no confiable y el euro es una moneda que debería desaparecer, en realidad hace el inicio de un golpe de estado financiero. En ese momento que se va cayendo el euro, pero no por la crisis de Grecia, sino por la crisis de España, porque la crisis de Grecia tiene que ver con la consolidación de la Unión Europea. La crisis de España es la que tiene que ver con el quiebre de la Unión Europea y del euro. En ese momento que se va cayendo, ese polo de poder basado y sostenido en los grandes grupos financieros alemanes y franceses que hicieron el acuerdo del acero y el carbón en el 57, en 1957, cuando se va cayendo esa opción estratégica, Pekín, la China continental, no la de Hong Kong y de Shanghái, no la China financiera de Taiwán, sino Pekín, la continental, hace su ingreso, hace un acuerdo con Alemania, con Merkel, compra deuda basura griega, que es basura a esta situación de tasa de interés. En otra ecuación es recuperable ese dinero. Desplaza dinero, digamos, reservas del yuan al euro, con lo cual da una señal de que ellos van a respaldar el euro. Le abre el mercado a la Volkswagen para que empiece a vender 2 millones de autos en China. Y además hace un acuerdo con Alemania para que le transfiera las industrias estratégicas científico-tecnológicas de punta que no tiene China, la China continental. Entonces... O sea que la eurozona no se cae. La eurozona no se cae por la crisis griega, y la crisis griega de ninguna manera tiene ninguna posibilidad de poner en jaque al euro, porque en realidad la iniciativa la tiene los grandes grupos financieros franceses y alemanes que están conduciendo esa crisis. Su flanco de debilidad está en España y no en Grecia. Porque Grecia es una crisis que provoca Alemania y Francia, que son los grandes acreedores, es decir, los grandes controladores de ese territorio. Ahora, no se visualiza nada que uno pueda indicar que España esté enfrentando esta situación, digamos, que pudiera tener o plantearse por los gobiernos españoles un pensamiento de abandonar el euro, por ejemplo. No,
porque cada vez que de alguna manera Londres hackea a España, Francia y Alemania la consolidan, no tienen problema en consolidarla y de alguna manera salvar la situación de crisis, porque tienen atrás a China. Entonces, de acá viene, ¿cuál es el mejor escenario para el proyecto nacional y latinoamericano visto desde Argentina, desde el movimiento nacional kirchnerista, desde Cristina? Que esta situación de guerra financiera empatada continúe en el tiempo, que esta crisis financiera se extienda en el tiempo. Esta misma ecuación había hecho Perón en el 46 cuando dice: el mundo se vuelve cada vez más hostil a nuestro proyecto nacional porque ha habido ya un ganador en la Segunda Guerra, que es Estados Unidos, y vienen por nosotros. Nosotros deberíamos permanecer unidos bajo las tres grandes banderas de justicia social, independencia económica y soberanía política, es decir, una alianza entre el movimiento obrero organizado y las pequeñas y medianas empresas asociadas a un Estado que lo promueve y lo emprende, y sostenernos hasta el 49, donde el escenario es de enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Si se da el escenario en el 49 nosotros proseguiremos profundizando el proyecto nacional. Si ese no es el escenario, nosotros nos vamos a ver frente a un bloqueo agresivo y con todas las condiciones de hacernos retroceder. Por eso en el 51-52 se inician las primeras negociaciones con Rockefeller y el Standard Oil que implican la imposición de esa línea financiera que empieza a optar como centro de Sudamérica, no la Argentina, sino a San Pablo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que mira Rockefeller en Perón y en la Argentina, una economía que es 2 veces más grande que Brasil, pero que además ha desarrollado el pulqui, una industria estratégica que ni siquiera ellos tenían, y por lo tanto tiene una capacidad de proyectar poder en términos suramericanos y mucho más allá de suramericanos, que no tenía la posibilidad de ir por Estados Unidos, por las grandes multinacionales norteamericanas y británicas, pero seguramente tenía grandes posibilidades de bloquear toda posibilidad de ser derrotado y de ser subordinado nuevamente. Walter, se nos acaba un poco el tiempo. Estamos muy agradecidos por este diálogo, esta conversación, pero no tiene que ser la última. Tenés que seguir, y te vamos a comprometer a que sigas colaborando con este canal comunitario para seguir profundizando estas cosas y ver y seguir monitoreando cómo sigue este proceso tan rico, complejamente rico y creativo como es el que estamos siendo en este momento testigos y protagonistas. Gracias por estar con nosotros. Nosotros desde el CIEP y del encuentro profundamente agradecidos a este canal, a Comarcasi, digamos, particularmente para tomar esta decisión que tiene que ver con abrir este espacio, que tiene que ver con todos estos espacios, al pensamiento que tiene que ver con tratar las cuestiones que hacen a lo político-cultural. Eso que Perón en el 57 dice: yo esto no le habías dado la suficiente cantidad de tiempo antes del golpe del 55, pero hoy, 1957, me doy cuenta que es un tema que se ha vuelto central. Y después Cook, allá por el 65, dice: para no ser un gigante invertebrado, es decir, nosotros debemos recuperar lo que se llama toda la cuestión de las ideas y los valores político-culturales y la formación de los cuadros para sostener el proyecto en el tiempo. Bueno, nuevamente gracias, Walter.